entonces con valvulopatías, que bueno, son un conjunto de patologías que se caracterizan porque tenemos una alteración en lo que sería la apertura o el cierre de la válvula. Hay veces que tienen una doble lesión, ¿sí? Entonces, conjunto de patologías que se producen por una alteración en la apertura o el cierre de la válvula, o a veces hay una lesión en ambas, es decir, una doble lesión aórtica, por ejemplo. Bueno, arrancamos con la patología más común, la valvulopatía más común, que es la estenosis aórtica, ¿sí? La estenosis aórtica es una estrechez que se produce en la apertura de la válvula aórtica durante la sístole. Entonces, en la sístole, la sangre tiene que salir del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta, ¿sí? Y si tengo una estrechez, una estenosis en la válvula aórtica, va a ser más difícil ese pasaje, ¿sí? Entonces, yo tendría acá el corazón durante la sístole, se produce una contracción de los ventrículos, en este caso, contracción del ventrículo izquierdo y contracción del ventrículo derecho, y tenemos acá lo que sería la válvula aórtica que va a estar estrecha. Y acá vamos a tener lo que sería la arteria aorta. Como está estrecha esta válvula aórtica, principalmente por calcificación, ¿sí? La principal causa de patología aórtica es la que se produce por calcificación, a veces senil, ¿sí? O hay veces que esa válvula es bicúspide, cuando realmente tiene que ser tricúspide, ¿me entienden? Tiene que ser de 3 válvulas, la válvula tricúspide, la válvula aórtica, la válvula pulmonar, las tres tienen 3 válvulas. La única bicúspide es la válvula mitral. Entonces, hay veces que de manera genética, o sea, si es un paciente joven, póngale 35, 40, 45, 50 años, vamos a pensar en que está siendo bicúspide y por eso le cuesta abrirse. Pero si es un paciente de más de 70 años, 75, vamos a pensar que esa válvula está calcificada, ¿sí? La causa más común es la calcificación, que se da en pacientes más grandes, y también hay otra causa muy importante que es la válvula aórtica bicúspide. Entonces, como hay una estrechez, ¿sí? Se forma un gradiente, ¿sí? Hay un gradiente, ¿por qué? Porque aumenta mucho la presión a nivel del ventrículo izquierdo, a comparación de la presión que hay en la aorta. Entonces, la presión del ventrículo izquierdo es mayor a la presión en la arteria aorta y eso genera un gradiente, ¿sí? Y cuanto mayor sea el gradiente, más grave va a ser esta patología, ¿sí? Porque significa que está subiendo muchísimo la presión en el ventrículo izquierdo y está pasando poca sangre en la arteria aorta y por eso es grande la diferencia. Gradiente, acuérdense que significaba diferencia. Entonces, hay una elevación de la presión en el VI que se genera de manera crónica, entonces se hipertrofia el ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces vamos a tener, acuérdense, un aumento del gradiente entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta. También vamos a tener por esto una hipertrofia del ventrículo izquierdo. O sea que cuando veamos el ecocardiograma, además de tener el área valvular aórtica disminuida, ¿sí? Yo, obviamente, el diagnóstico lo voy a hacer de manera clínica, pero lo voy a confirmar con el ecocardiograma. En el ecocardiograma, ¿qué voy a hacer? Voy a medir el área y va a estar pequeña. Entonces voy a decir, bueno, hay una estenosis aórtica. Voy a medir el gradiente y va a estar alto, porque hay un aumento de la presión del VI y disminuye la presión en la arteria aorta porque está disminuyendo el pasaje de la sangre. Voy a medir el grosor de la pared del ventrículo izquierdo y va a estar aumentado, ¿sí? ¿Y esto qué genera en el paciente? Y bueno, en cuanto a lo que sería, esto es lo que voy a encontrar en el eco, ¿verdad? Porque el ecocardiograma es el que me va a dar el diagnóstico. Pero ¿cuándo lo voy a sospechar?
Cuando el paciente presente, sobre todo, disnea, angina y síncope, ¿sí? Disnea, angina y síncope, disnea, angina y síncope. Son los tres principales síntomas. ¿Por qué angina? Porque aumenta el requerimiento de oxígeno. Imagínense que yo tenía un ventrículo finito y ahora tengo un ventrículo grueso que está hipertrófico, entonces es más músculo que necesita más oxígeno. Y no crecen los vasos sanguíneos, solamente crece el músculo. Entonces sufre de isquemia y la isquemia da dolor, por eso tiene angina el paciente. Por otra parte, tiene disnea porque aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, aumenta la presión entonces en la aurícula izquierda y eso va a generar aumento en la presión pulmonar. Entonces hay un aumento en la presión pulmonar y si aumenta la presión pulmonar, empieza a pasar sangre, más bien líquido, a lo que sería el espacio intersticial. Eso va generando roncosibilancia porque hay una broncoconstricción y hay disnea por la sobrecarga pulmonar que hay, ¿sí? Y hay síncope también porque baja el flujo hacia la arteria aorta. ¿Sí? Imagínense que está estrecha la válvula, entonces el ventrículo izquierdo a veces hace mucha sangre, mucha fuerza, pero el área es muy estrecha. Entonces no puede pasar sangre, y si no pasa sangre el ventrículo izquierdo, no va a pasar sangre a la arteria aorta ni a las arterias del cerebro. Entonces el paciente tiene síncope, ¿sí? Síncope, angina y disnea. Esos son los síntomas. Cuando ya tiene síntomas está bastante avanzada la enfermedad, ¿sí? Y en el examen físico, el paciente va a presentar un soplo en el foco aórtico que se irradia al cuello. Eso es lo más característico. Es un soplo también sistólico, porque hemos dicho, cuando se abre la válvula en la sístole, entonces se abre mal. Como hay una estenosis aórtica y una estrechez en la válvula aórtica, la válvula se abre mal durante la sístole. Entonces, en la sístole podemos encontrar un soplo en el foco aórtico que se va hacia el cuello. Eso es lo más característico, ¿sí? Ustedes imagínense que yo tengo R1, R2 y R1 de nuevo. Entre R1 y R2 tenemos lo que sería la sístole. Y entre R2 y R1 tenemos lo que sería la diástole. Acá vamos a tener el R2 disminuido, ¿sí? Perdón, estenosis aórtica. El R2, ¿sí? Disminuido. ¿Por qué? Porque está calcificada la válvula o está bicúspide, ¿sí? Esa calcificación apaga el ruido, ¿sí? Acuérdense siempre, la estenosis aórtica da una hipofonesis de R2. ¿Por qué? Porque R2 se produce por el cierre de la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Entonces, esta válvula al estar calcificada, ¿sí? No se cierra bien, o sí se cierra bien, por eso no hay una insuficiencia aórtica, pero se cierra y está apagado el ruido por esa calcificación. Entonces, R2 está hipofonético. Vamos a ponerlo acá para que me entre lo otro. Entonces, hipofonesis, hipofonesis de R2. Por otra parte, las estenosis me pueden dar clic. Entonces voy a tener acá al inicio de la diástole, cuando se abre la válvula, voy a tener un clic de apertura. ¿Sí? Clic va a sonar porque está calcificada la válvula. ¿Sí? Entonces, R2 va a estar apagado porque la calcificación esa apaga el ruido durante el cierre. Cuando se inicie la diástole, tiene que abrirse la válvula, ¿sí? Y al abrirse la válvula, para que inicie lo que sería la sístole, ¿sí? Perdón, chicos, es muy temprano y yo estoy medio dormida.
Mil disculpas, ¿sí? Vamos a repasar el ciclo para que me quede claro a mí, me parece. Entonces, yo tengo acá el corazón. Se cierra válvula auriculoventricular y tengo R1. Se cierra válvula sigmoidea y tengo R2, ¿sí? Después de ahí, yo voy a agarrar y voy a tener entre R1 y R2 lo que sería bien la sístole. Entre R2 y R1 lo que sería la diástole. Eso está todo bien, ¿sí? R2 va a estar apagado, o sea, va a haber una hipofonesis porque está calcificada la válvula aórtica, ¿sí? Entonces va a estar cerradita. Y también al abrirse, ahí está, acá, ahí está, al abrirse mal voy a tener un clic de apertura. Ahí estamos bien. Entonces, clic con I es de sistólico. Entonces yo tengo acá la sístole, iba todo bien hasta ahí. La sístole y la diástole, mil disculpas. Entonces, entre R1 y R2 ocurre la sístole. Y acá tendríamos el soplo, porque hemos dicho que era un soplo sistólico. Entre R2 y R1 tenemos la diástole, ¿sí? Y acá yo tendría mal la apertura y lo que sería el cierre también, porque está calcificado. Entonces, acá vamos a tener el clic. Entonces, tanto el clic como el chasquido son sonidos sistólicos, que son ruidos agregados, ¿sí? Perdón, el clic. El clic es sistólico, entonces clic con I de sistólico. ¿Y por qué se produce? Se produce por la apertura de las válvulas sigmoideas que están estenosadas. O sea que sucedería en la estenosis aórtica y en la estenosis pulmonar. Entonces, vamos de nuevo. Acá yo tengo una estrechez en la válvula aórtica. Entonces, durante la sístole pasa la sangre por un lugar estrecho. Por eso se genera una turbulencia y hay un soplo, que va a ser un soplo sistólico. Entonces lo vamos a poner entre lo que sería R1 y R2. Ese soplo se caracteriza porque es romboidal. No es que ustedes le van a escuchar la forma. Antes estos soplos se estudiaban con un aparato que trazaba el sonido. Y ahí se ha visto en ese fonendo, porque antes no había todo el eco que tenemos ahora, el ecocardiograma, que era romboidal. No es que ustedes van a distinguir si es romboidal, no, eso es teórico. Si ustedes utilizarían un fonendo, verían que sería así la forma, ¿sí? Entonces, durante la sístole, el ventrículo izquierdo se contrae muchísimo para vencer esa área pequeña. Por eso se termina hipertrofiando y aumenta muchísimo la presión acá y aumenta el gradiente. Pasa durante la sístole la sangre en un lugar estrecho y por eso se genera el soplo sistólico, o sea, entre R1 y R2. R1 suele estar normofonético porque esto corresponde a la válvula mitral y a la válvula tricúspide, acá no hay ningún problema. R2 va a estar hipofonético porque está calcificada la válvula, entonces cuando se cierra se apaga el ruido. El soplo va a ser romboidal, ¿sí? Cuanto más abarque la sístole, o sea, cuanto más se vaya haciendo holo sistólico, más grave va a ser, ¿sí? Entonces, soplo sistólico, romboidal, que se va hacia el cuello y que está en el foco aórtico. Y es grave, ¿sí? Se lo escucha rudo, ¿sí? A veces le dicen como arrullo de paloma. Eso según la teoría, ¿sí? Y acuérdense que en la sístole teníamos el clic. Entonces, al inicio de la sístole tenemos el clic con I de sistólico. Y como hay una hipertrofia del VI, muchas veces en la diástole viene la sangre y choca contra esa pared que está rígida y me da un R4. Entonces vamos a tener acá un R4 agregado. Entonces, si el paciente tiene taquicardia, ustedes van a escuchar un ritmo de galope. Tuk, 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 tuk. Escucharían el, digamos,
tuc, 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 tuc. O sea, el R4 está justito antes de R1. Entonces, siempre acuérdense que el único sonido sistólico es el clic. Luego lo que es un chasquido, que vamos a ver después, R3 y R4, son sonidos diastólicos, ¿sí? Entonces, vamos a repetir. La valvulopatía más común es la estenosis aórtica, ¿sí? Esta estenosis aórtica se da porque hay una estrechez en la válvula aórtica. Si ustedes van a rendir en la unidad coronaria, si hay algún soplo, o es de estenosis aórtica o es de insuficiencia mitral. Nunca he visto yo un soplo, o no, nunca, pero muy pocas veces estenosis tricuspidia o insuficiencia tricuspidia. Casi siempre es mitral y aórtico el problema, por eso es lo único que toman, no toman del lado derecho. Entonces, lo más frecuente es que haya una estenosis aórtica, porque es la valvulopatía más común porque se da por calcificación senil. ¿Qué sucede acá? Está estrecha la válvula, ¿sí? Normalmente, o sea, normalmente la válvula aórtica, o mejor dicho, el área de la válvula aórtica es mayor a 1,5 centímetros cuadrados. Entonces, es más o menos 3 centímetros cuadrados, 3,5 centímetros cuadrados, pero es mayor, digamos, a 1,5 centímetros cuadrados. Cuando se empieza a calcificar la válvula aórtica o cuando es bicúspide en vez de tricúspide, le cuesta abrirse. Entonces, ese área disminuye. Y cuando el área es menor a 1 centímetro cuadrado, hablamos de una estenosis aórtica grave o también llamada severa. Igual cuando el gradiente es mayor a 40 milímetros de mercurio o igual a 40 milímetros de mercurio. Entonces, cuando decimos que una estenosis aórtica es severa, cuando el área valvular aórtica es menor a 1 centímetro cuadrado o cuando el gradiente entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta, que se llama gradiente medio, porque se hace un promedio del gradiente durante toda la sístole, es mayor o igual a 40 milímetros de mercurio. Esa es una estenosis aórtica severa, o cuando el área es menor a 1, o cuando el gradiente medio es mayor a 40. Entonces imagínense que durante todos estos años se ha ido depositando calcio en esa válvula aórtica o ha nacido el paciente con 2 valvas en vez de 3. Se abre mal, empieza a pasar poca sangre. Entonces, para vencer esa estrechez, el VI se hipertrofia. Y eso aumenta todavía más la presión en el VI, disminuyendo la presión en la arteria aorta, entonces aumenta el gradiente. Cuanto menor sea ese área o cuanto mayor sea ese gradiente, más severo y más síntomas va a tener ese paciente. ¿Qué síntomas tenía? Lo más importante, disnea, angina y síncope, ¿sí? Disnea, angina y síncope. Entonces vamos a poner acá, no sé por qué no se me dibuja, disnea, angina y síncope. ¿Por qué disnea? Por el aumento de la presión en las cavidades izquierdas que se va a los pulmones. ¿Por qué angina? Porque hay hipertrofia del VI con aumento del requerimiento de oxígeno. ¿Y por qué síncope? Porque está disminuyendo la salida de sangre a la arteria aorta y así a las arterias del cuello, ¿me entienden? Y las que van a la cabeza. Entonces sincopan los pacientes. Ustedes lo revisan y ¿qué tiene el paciente? Un soplo en el foco aórtico que se le va al cuello. Este soplo es sistólico, o sea, entre R1 y R2. También como está calcificada la válvula, se abre y hace un clic durante la sístole. Y como está hipertrófico el VI, durante la diástole puede chocar la sangre y generarme un R4, que siempre el R4 era patológico. Entonces, ¿cómo le puede llegar al paciente? El paciente simplemente le puede llegar, caso número 1, asintomático y viene para un chequeo. Entonces ustedes agarran y ¿qué auscultan? El soplo y le piden el ecocardio. Ese es un caso. Hay muchos pacientes que son asintomáticos, ustedes ocultan un soplo, le piden un ecocardiograma y en el eco miden el área valvular y está
menos de 1,5 centímetros, miden el gradiente medio y está alto. O en el caso número 2, el paciente, ¿sí?, viene con alguno de estos síntomas, síncope, viene con angina o viene con disnea, y de nuevo le piden el ecocardio y ahí diagnostican la estenosis aórtica, o hay muchas veces que los pacientes ya vienen descompensados, o sea, el paciente viene con una insuficiencia cardíaca descompensada y la etiología es una estenosis aórtica, ¿sí? Entonces, estos pacientes llegan con todos signos de falla, ¿me entienden? Vienen con rales crepitantes, vivasales, vienen con disnea, vienen con disnea paroxística nocturna, con ortopnea, pueden venir con asma cardíaca, con fatiga, ¿sí? Mucha falla izquierda da. Y si toda esa falla izquierda han pasado varios años y aumentan la presión pulmonar, terminan dañando el lado derecho. Entonces también pueden venir con edema de miembros inferiores, con ingurgitación yugular, con reflujo hepatoyugular, ¿sí?, con muchas veces hepatomegalia y hepatalgia. Entonces vienen con signos de falla, lo empiezan a ocultar y ¿qué tienen? Un soplo. Muchas veces pueden desarrollar un edema agudo de pulmón, ¿sí? Yo la semana pasada tuve un paciente con una estenosis aórtica moderada, o sea, no llegaba el área a tener menor de 1 centímetro cuadrado y tampoco el gradiente era mayor a 40, pero ha debutado él directamente con un edema agudo de pulmón, ¿sí? O sea, se dejó estar él, venía disneico de hace varias semanas, se ha dejado estar, aumentó mucho la presión pulmonar y generan el edema agudo de pulmón. Lo auscultábamos, teníamos un soplo, hemos esperado el peso seco, hemos pedido el ecocardiograma y tenía disminuida el área valvular y disminuido el gradiente. Entonces siempre acuérdense, les van a preguntar la fisiopatología. Tengo una estrechez en el área valvular aórtica. Eso aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, aumenta la presión en la aurícula izquierda y aumenta la presión pulmonar. Eso me va generando disnea y me va generando una hipertrofia del ventrículo izquierdo que me va generando angina. Baja tanto la presión en la aorta que me genera síncope. También va a tener el soplo en el foco aórtico que se va al cuello, que era un soplo sistólico grave, como arrullo de paloma, que era romboidal. Y también iba acompañado de un clic de apertura del R2 hipofonético y a veces un R4. Y el pulso del paciente está parvus tardus. ¿Qué significa parvus con P? Pequeño. Y tardus significa que está disminuida la velocidad, o sea, la celeridad en realidad, que es la velocidad de ascenso en la onda del pulso. Entonces, no es difícil el diagnóstico. Vienen con falla cardíaca, lo auscultan y auscultan un soplo que se le va el cuello. Típico, o sea, siempre se le va el cuello. Ustedes pídanle al paciente, por favor, tome aire y quédese ahí, porque si no se van a confundir el soplo con la inspiración, ¿entienden? Entonces ustedes van a tener acá el esternón, acá va a estar el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco mitral, perdón, el foco tricuspidio y el foco mitral. Entonces acá en el foco aórtico van a ocultar el soplo y se le va a ir de manera bilateral al cuello. Cuando ustedes apoyen aquí el estetoscopio en el cuello, pídanle tome aire y mantenga la respiración para que no se confundan el soplo con el, o sea, con el murmullo vesicular, ¿me entienden? Y bueno, no es difícil. Y les van a preguntar, y bueno, ¿qué van a encontrar en el ecocardiograma? En el ecocardiograma van a encontrar el área valvular aórtica disminuida, el gradiente medio entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta aumentada y el grosor
del VI va a estar aumentado, o sea, vamos a tener una hipertrofia del ventrículo izquierdo. También puede estar aumentada la aurícula izquierda, porque hemos dicho que también está aumentada la presión en la aurícula izquierda. ¿Y cómo va a ser el tratamiento? ¿Sí? En el tratamiento, si llega descompensado el paciente, tengo que hacer el tratamiento de la falla cardíaca aguda, es decir, darle diuréticos, darle oxígeno si la saturación está por debajo del 90%, ¿sí? Y lo importante, no dar nitroglicerina. No tienen que dar nitroglicerina, porque la nitroglicerina disminuye la precarga. O sea, es un vasodilatador que disminuye la precarga. Y si ustedes disminuyen la precarga, están disminuyendo el llenado de las cavidades. Y si disminuyen el llenado de las cavidades, menos presión va a haber para que la venza a la estrechez en la válvula aórtica. Entonces acuérdense, no le den NTG a pacientes con estenosis aórtica. ¿Por qué? Porque disminuye la precarga, entonces no le voy a tener bien cargado al VI para que venza a esa estenosis aórtica, ¿sí? Entonces traten de no darle vasodilatadores venosos. Le pueden dar después un chiquitín de losartán, de enalapril, y no es que es una contraindicación absoluta, pero todos los libros lo dicen. En las estenosis aórticas, en una falla cardíaca aguda por una estenosis aórtica, no dar nitroglicerina endovenosa, porque eso dificulta todavía más el pasaje de sangre hacia la arteria aorta porque disminuye el llenado del ventrículo izquierdo. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es darle diurético a ese paciente para sacarle el agua de los pulmones y mejorar la disnea, ¿sí? Entonces, le van a dar oxígeno si el paciente desatura, ¿sí? Oxígeno solamente si desatura y le van a dar diuréticos, ¿sí? Y de ahí el tratamiento de base que tome el paciente. Si es hipotiroideo, le dan levotiroxina. Si es diabético, le sacan la metformina o cualquier antidiabético oral y le dejan correcciones con insulina. Entonces, hemoglucotés más correcciones. Y tiene que hacer un balance negativo, o sea, todos los días lo tienen que pesar y tiene que ir bajando de peso porque eso les muestra que vas disminuyendo los litros, ¿sí? Y luego, una vez que esté en peso seco el paciente, le voy a pedir un ecocardio, ¿sí? Y me voy a fijar, si yo tengo síntomas más una estenosis aórtica severa, el tratamiento es quirúrgico. Entonces, en un paciente sintomático, este llegó con falla cardíaca, o sea, con disnea, ortopnea, ingurgitación yugular, reflujo, edema, hepatalgia, hepatomegalia, a veces tienen ascitis, fatiga, rales crepitantes, está todo sintomático, le oculto el soplo, veo que es una estenosis aórtica, le saco y le saco el líquido con diuréticos, le pongo oxígeno si hace falta, ¿sí? Acuérdense también que va a estar acostado, entonces le tienen que poner heparina profiláctica, ¿sí? Le hacen el eco y ustedes ven que tiene una estenosis aórtica severa, es decir, el área es menor a 1 cm², o el gradiente medio es mayor a 40 milímetros de mercurio, sí o sí el tratamiento es quirúrgico, o sea, hay que hacer reemplazo de la válvula. Sí o sí, reemplazo de la válvula. Eso, acuérdense, en una estenosis aórtica severa. Espérenme 2 segundos, chicos. Bien. ¿Cómo lo puedo? Bueno, tratamiento quirúrgico. Entonces ustedes le van a preguntar, ¿cuándo se reemplaza la válvula aórtica? Bueno, cuando tengamos una estenosis aórtica severa,
sintomática. Entonces, ¿cómo lo pueden reemplazar? El reemplazo de la válvula va a ser con una válvula mecánica, si es un paciente joven, o con una válvula biológica, si es un paciente anciano. ¿Cómo le puedo cambiar a la válvula? Y bueno, se puede hacer una cirugía convencional o se puede hacer un TAVI. ¿Cómo es el TAVI? El TAVI ustedes lo van a hacer a pacientes muy ancianos o que tienen comorbilidades, ¿sí? Vamos a poner acá TAVI. Bueno, este dura 4 minutos, miren. Bueno, el TAVI no se hace a todo el mundo, ¿sí? Se le hace a pacientes que tienen muchas comorbilidades. Por ejemplo, son muy ancianos y tienen mucha fragilidad, tienen, no sé, capaz que muy deteriorado el ventrículo izquierdo, o sea, la fe muy deprimida ya, porque se ha ido dilatando el corazón. Puede ser capaz que tenga otras patologías, capaz que tenga una coagulopatía, una plaquetopenia, capaz que un paciente que tenga algún síndrome neurológico, entonces no lo van a poder operar, no lo va a tolerar a la cirugía, porque la fe es muy deprimida, porque es muy anciano, porque tiene coagulopatías. Bueno, ahí les muestra el BI y esa es la arteria aorta. Bueno, ven que es trivalva, tiene que ser trivalva y pasa la sangre normalmente. Hay veces que nacen con 2 valvas los pacientes o hay veces que se calcifica y se cierra de 10. Bueno, ahí está calcificada, ¿sí? Entonces se abre menos. Bueno, ahí tienen hipertrofia del ventrículo izquierdo para vencer esa válvula que está calcificada. Entonces, hacen una punción ahí en la región inguinal. Eso se llama introductor, que es un catéter, ¿sí? Entonces se pone anestesia, se hace el pinchazo y se mete ahí el introductor. También se puede hacer en la arteria radial eso. Entra ahí el catéter, va por la aorta y llega ahí a la válvula. Ahí hay un balón en la punta y lo expande, ¿ven? Están expandiéndola ahí a la válvula aórtica. Queda abierta la válvula aórtica ahí, después de la expansión con el balón, y esa es la válvula, ¿sí? Eso va a entrar por ahí, por la arteria femoral, a veces por la arteria radial. Ya está dilatada con el balón y eso tiene que quedar puesto ahí en el área valvular. Ahí está. Ahí ha desinflado el balón y esa es la nueva válvula. Implante de la válvula aórtica tras catéter. Y es percutáneo todo y ahí queda puesta la válvula. Obviamente que hay riesgos, ¿no? Es muy caro. Por ejemplo, para hacerlo acá en Tucumán viene gente de Buenos Aires y trabajo con el servicio de hemodinámica del centro de salud. Debe ser que se hacen, no sé,
3 TAVIs al año, 2 TAVIs al año, ¿sí? Y hay riesgos, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, cuando inflan el balón, tarda mucho tiempo en desinflarse, entonces no llega sangre al cerebro, entonces hay que hacer una protección cerebral antes del TAVI. ¿Qué otra cosa? La válvula queda implantada muy cerca del tabique, o sea, del septum que tenemos acá, y ahí en el septum queda muy cerca la válvula nueva y muchas veces lo toca ahí el septum, entonces se genera un bloqueo AB, ¿sí? Hay pacientes también que tienen mucho sangrado en la región femoral. Y una paciente, me acuerdo, que era una viejita que ha salido re bien del TAVI, pero tiene una complicación en el sitio de punción, o sea, nadísima que ve, chicos, y se murió ella. Pero la mayoría salen muy bien. Entonces, tiene sus complicaciones. Primero, es carísimo, ¿no? O sea, esas válvulas salen millones de dólares, pero bueno, a veces el hospital lo puede comprar. Y si es un paciente con muchas patologías, se lo hace al TAVI. Yo he visto que lo han puesto en personas jóvenes que realmente estaban muy graves, que han salido en la Gaceta, después les paso las noticias si quieren, pacientes de 39, 41 años, me acuerdo, que le han hecho TAVI porque eran pacientes que estaban muy mal, o sea, la FEI muy deprimida, muy flaquitos, ya caquexia cardíaca, que no iban a tolerar una cirugía convencional. En la cirugía convencional se lo abre entero al paciente, o sea, se hace una esternotomía, se lo conecta el corazón a una bomba, o sea, se conecta el cuerpo a una bomba, porque el corazón se para, ¿entienden? Entonces, para trabajar bien, no tienen que parar el corazón, conectarlo al cuerpo a una bomba. Esa bomba, imagínense, es como que se enfría la sangre, porque está pasando por una bomba fuera de mi cuerpo. También hay parte de la sangre que se queda ahí adentro de la bomba. Entonces, el paciente llega muy hipovolémico, con falla cardíaca, hay que hacerle inotrópicos, y después tienen que chocarlo el corazón para que vuelva a funcionar cuando lo sacan de la bomba. Entonces es muchísimo más arriesgado, pero bueno, es mucho más barato. Estamos hablando de una cirugía de 5 millones versus 20 millones, ¿me entienden? Entonces no lo pueden hacer con todos los pacientes. Pero bueno, me parece que es el futuro, el TAVI, ¿sí? Sin embargo, tiene sus complicaciones. Principales complicaciones, el bloqueo AB, porque la válvula queda cerca, muy cerca del tabique interventricular por donde pasa el haz de His. Entonces se da un bloqueo AB completo. También se puede dar una secuela neurológica, por lo que inflan el balón, y muchas veces se tarda esa inflada del balón en desinflarse y deja de pasar sangre, porque está inflado completamente el balón para dilatarla la válvula. Entonces hay que hacer una protección neuronal antes. Y también pueden tener complicaciones en el sitio de punción. Y complicaciones de cirugía convencional, todísimas. Es una cirugía con muchísima mortalidad, por lo menos en lo que se ve en el hospital, muchísima mortalidad por el tiempo de bomba que usan, porque salen muy hipovolémicos, en shock, ¿sí? Porque no tenemos todos los medios por ahí que cuentan en un sanatorio, es diferente. Entonces, yo quisiera que me pongan TAVI, obvio. Yo elegiría el TAVI. Pero bueno, lo más barato es la cirugía convencional, ¿sí? Encima es como nuevo, el real, o sea, no tanto, pero dentro de todos los avances de la medicina es nuevo el TAVI, entonces no se puede medir, no son comparables estas dos, digamos, porque no son los mismos tipos de pacientes, entonces no puedo medir la mortalidad del TAVI con la mortalidad de la cirugía convencional. La cirugía es muchísimo más compleja y el TAVI se da en pacientes muchísimo más complejos que tienen comorbilidades. Entonces no son pacientes que sean comparables. Entonces los estudios que comparan TAVI con cirugía no están sesgados, digamos, porque no son el mismo tipo de paciente. Lo que le van a preguntar a ustedes es a quién le harían TAVI. A pacientes que tengan muchas comorbilidades, pacientes que ya tengan muy deteriorada la función cardíaca, pacientes que tengan muchos años, pacientes coagulopáticos, pacientes plaquetopénicos, ¿sí? Estos son los pacientes que no tolerarían una cirugía, ¿sí? Entonces, el tratamiento va a ser quirúrgico en el caso de que ustedes tengan una estenosis aórtica severa más síntomas. O hay veces que también
tienen una estenosis aórtica severa, más lo que sería una hipertensión pulmonar o una FEI menor al 50%, porque ya empieza a deteriorarse. Una vez que se hipertrofia el ventrículo izquierdo, después empieza a dilatarse. Y bueno, llega un momento en que ya no puede más, entonces se dilata y disminuye la FEI. Entonces, ¿a quién van a operar ustedes? A pacientes con estenosis aórtica severa y síntomas, que eran síncope, angina y disnea, o pacientes con estenosis aórtica severa y que tengan hipertensión pulmonar o la FEI menor al 50%, ¿sí? Y también pacientes que progresen muy rápido. Y acuérdense, ¿qué era la estenosis aórtica severa? Era una estrechez en la válvula aórtica con un área menor a 1 centímetro cuadrado o con un gradiente medio mayor o igual a 40 milímetros de mercurio. Se llama estenosis aórtica crítica cuando el área valvular es menor a 0,8 centímetros cuadrados. Ayer hemos visto un ecocardiograma con un área valvular, antes de ayer, de 0,4 centímetros cuadrados. Es hipercrítica, digamos, ¿sí? Entonces son pacientes que, bueno, tienen indicación quirúrgica, porque si están internados, porque tienen síntomas. Y si le hago el eco y el área es de 0,4, sea menor a 1 centímetro cuadrado, se tiene que operar. Primero le voy a tratar el cuadro agudo, sacándole líquido con diurético. No hay que darle vasodilatadores a estos pacientes, ¿sí? Y bueno, el tratamiento, si no es quirúrgico, sería un tratamiento médico, y lo que van a hacer es darle principalmente beta bloqueantes, ¿sí? Diuréticos si es que generan edemas. Voy a tratar de no darle tanto vasodilatador o darle en bajitas dosis vasodilatadores como el enalapril, que es un vasodilatador, o el losartán. ¿Estamos? Entonces, si no tiene indicación quirúrgica, o sea, si el área todavía no es menor a 1 centímetro o el gradiente medio no es mayor o igual a 40, yo lo voy a tratar sobre todo con beta bloqueantes. ¿Por qué? Porque el beta bloqueante disminuye el consumo de oxígeno y alarga la diástole, ¿sí? Entonces permite que se llene mejor el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque me baja la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, el beta bloqueante. Entonces disminuye el requerimiento de oxígeno, eso va a disminuir la angina, ¿sí? Y les voy a dar diuréticos si es que desarrollan edemas. Acuérdense que el diurético no baja la mortalidad, el beta bloqueante sí. Y le pueden dar pequeñas dosis de losartán o enalapril, sobre todo si el paciente es hipertenso. Sobre todo si es hipertenso, porque yo no quiero disminuir la precarga en estos pacientes, ¿sí? Por eso solamente le voy a dar diuréticos si tiene mucha sobrecarga y si genera edemas, y le voy a dar enalapril o losartán si es hipertenso. No quiero disminuir la precarga porque quiero que esté bien llenito el ventrículo izquierdo para que pase sangre a través de la válvula aórtica. Entonces, eso es lo que tienen que saber. Primero, la definición es la estrechez en la apertura valvular aórtica durante la sístole. Segundo, cómo se dan cuenta, cómo es la clínica, sobre todo por el soplo, ¿sí? Un soplo en el foco aórtico que se va al cuello. Ustedes le van a pedir al paciente que deje de respirar un ratito, que tome aire y deje de respirar para que escuchen el soplo en el cuello. Un soplo grave, sistólico, como arrullo de paloma, romboidal, puede haber un clic de apertura y un R4 porque choca la sangre contra el ventrículo izquierdo que está rígido. Tercero, ¿qué más tienen de síntomas? Síncope, angina y disnea. Síncope, angina y disnea. El peor de los síntomas, o sea, el que me da mayor gravedad, es la disnea, porque ya indica que hay hipertensión pulmonar, ¿sí? Entonces, la disnea es el de peor pronóstico, ¿sí? Y tiene el pulso parvus tardus, o sea, pequeño y lento. Y pido el ecocardiograma. En el ecocardiograma hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, el área valvular está menor a 1 centímetro cuadrado y el gradiente medio entre el ventrículo y la aorta está mayor a 40 milímetros de mercurio. Ahí es una estenosis aórtica severa y si tiene síntomas hay que operar.
O si no tiene síntomas, pero tiene fe deprimida o tiene hipertensión pulmonar, hay que operar. ¿Cómo operamos? Bueno, se hace una cirugía convencional si no hay comorbilidades y si hay comorbilidades, TAVI. ¿Por qué utilizamos una válvula mecánica en el joven? Porque la válvula mecánica sí o sí necesita anticoagulación. Entonces, a los viejitos generalmente no queremos anticoagularlos porque se caen y se quiebran la cadera. Entonces, damos una válvula biológica a los ancianos para no anticoagularlos. Los ancianos no necesitan anticoagulación si ustedes le han puesto una válvula biológica. Entonces, los viejitos suelen caerse, quebrarse la cadera, entonces preferimos no anticoagularlos. Y la única válvula que no se puede anticoagular es la válvula biológica. También los pacientes jóvenes sí lo podemos anticoagular porque se van a acordar mejor de tomar el anticoagulante, porque no se caen, no se encopan. Entonces le pongo válvula mecánica. ¿Y qué anticoagulante le darían? ¿Cuál anticoagulante elijan para una válvula mecánica? Acuérdense que es una anticoagulación permanente. Eligen los antivitamina K o los nuevos anticoagulantes orales. Pregunta de examen. Porque obviamente no lo van a mandar con heparina para que se inyecte todos los días, lo tienen que mandar con anticoagulación oral. ¿Qué le dan? ¿Antivitamina K o los nuevos anticoagulantes? ¿Los nacos? Amor, acordate, bueno, está bien por contestar, muy bien, ahora no te vas a olvidar más. Tenés que darle sí o sí antivitamina K. ¿Por qué? Porque los nuevos anticoagulantes orales tenían contraindicaciones, ¿te acordás? Uno era la estenosis mitral, otra era una válvula protésica mecánica, ¿sí? Entonces, las válvulas mecánicas no están estudiados los NACO, entonces no les das. Y otra era la falla renal. Entonces, sí o sí, amor, le vas a dar antivitamina K porque los NACO no están indicados en válvulas mecánicas, ni en falla renal, ni en estenosis mitral. Eso les van a preguntar. ¿Y cómo lo titulaban a los antivitamina K? ¿Qué le tienen que medir? Con el RIN, que tiene que Bien, estar entre 2 y 3. excelente, entre 2 y 3. Bueno, acá va a haber una pequeña modificación. El RIN tiene que estar entre 2,5 y 3,5. Está bien lo que me has dicho entre 2 y 3, amor. Eso es para FA, para TEP, para TBP. En válvulas mecánicas cambia un poquitito el objetivo y lo subimos un poquito más. Cuando tengan válvulas mecánicas, el objetivo del RIN es entre 2,5 y 3,5. Entonces van a agarrar ustedes y el lunes le van a dar, obviamente cuando ya esté estable el paciente, ¿no? Cuando esté estable, porque imagínense que sale del quirófano, todo abierto el esternón, viene intubado con una vía central, con una vía radial, con una vía periférica, con sonda vesical, sonda nasogástrica, con noradrenalina, con dopamina, intubado, inconsciente, con un tubo ahí dentro metido del pecho, porque tienen que dejarle drenajes también. Entonces tienen dos tubos que están saliendo, ¿sí? Entonces esos pacientes están súper inestables, todavía no lo van a anticoagular porque tienden a sangrar también, tienden a salir coagulopáticos de esa bomba a que se les conecta. Entonces, cuando esté más estable, cuando pasen unos días, cuando lo vayan descomplejizando el paciente, o sea, cuando lo extuben, le saquen también los tubos del abdomen, que son los drenajes que le dejan para sacar la sangre que queda en el mediastino o en la pleura. Cuando empiezan a sacarle la vía radial y los inotrópicos, ahí recién lo empiezan a anticoagular, ¿sí? Y le pueden dar acenocumarol o warfarina, lo que más usamos es el acenocumarol, y le vamos midiendo el RIN, y se va a ir anticoagulado el paciente, ¿sí? Y obviamente que en unas semanas, o sea, antes del egreso, entonces antes del alta, ustedes le van a pedir un ecocardio. ¿Y qué van a querer ver ahí? Ustedes acuérdense que acaban de reemplazarle, ¿sí? Recién, o mejor dicho, ponemos acá, se realizó reemplazo de la válvula aórtica.
Entonces lo mandan a la casa y antes de mandarlo a la casa tienen que hacerle un eco. ¿Por qué? ¿Qué se tienen que fijar? El gradiente y la fracción de eyección. Muy bien, excelente. Sobre todo el gradiente, excelente. El gradiente, hay que medir sí o sí el gradiente porque tienen que haber bajado. Y ahí vamos a decir, bueno, ha sido un éxito. Hay veces que lo operan y no queda bien el gradiente, ¿no? A ver, el 90% de las veces sí. Entonces está bien, sí, hay que ver la correcta posición de la válvula, hay que ver el funcionamiento cardíaco, cómo está la face, y como si no hay derrame pericárdico, porque muchas veces se puede dar derrame pericárdico en esta cirugía o en el TAVI también. Una vez hemos tenido un taponamiento cardíaco post-TAVI, o sea, ha perdido sangre el paciente, ha tenido un derrame pericárdico, entonces con un eco han tenido que hacer una pericardiocentesis. Ese paciente casi se muere, pero bueno, llegaron a tiempo, justo estaban los cirujanos cardiovasculares, entonces empunzado. Hay que medir el gradiente. Muy bien, Emi, excelente. Hay que medir el gradiente y generalmente el gradiente queda en 10, 8, 5. Bueno, ahí se van contentos a la casa con el ruidito que los va a acompañar para siempre, que parece un reloj, que es ese ruido metálico por la válvula mecánica que casi siempre ponemos, ¿sí? Entonces hay que medir el gradiente y se lo anticoagula con antivitamina K. Entonces eso, la definición, cuáles son los síntomas, cómo es el soplo, qué van a encontrar en el ecocardiograma y cuándo operan, es lo que le van a preguntar. ¿Y cómo lo anticoagulan con antivitamina K. No están indicados los nuevos anticoagulantes orales, ni en estenosis mitral, ni en válvulas protésicas mecánicas. Y también cambia el RIN. El RIN en válvulas protésicas mecánicas tiene que estar entre 2,5 y 3,5. Bien, y repasando el soplo, acuérdense que es un soplo sistólico, entonces se da en la sístole, entre R1 y R2. Es un soplo romboidal que era grave, las estenosis con E me dan soplos graves y las insuficiencias con A me dan soplos agudos, que se irradiaba el cuello, que yo lo encontraba en el foco aórtico, que podía tener acá un clic de apertura y antes de R1 durante la diástole podíamos tener R4, entonces el paciente cuando llegue descompensado y taquicárdico va a entrar con ritmo de galope, tuk, 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 por ese R4, ¿sí? Bueno, para que no se olviden. Y ahora vamos con Acá, sí, mi amor, dime. ¿cuándo dijiste que se hacía tratamiento médico, o sea, no quirúrgico, Cuando cuando no, no tenés síntomas? cuando no cumplís los criterios quirúrgicos. ¿Me entendés? O sea, vos vas a hacer tratamiento médico. Sí, no, puede ser que no tengas síntomas, pero tengas hipertensión pulmonar y FEI menor al 50%. O sea, si vos tenés una estenosis aórtica que no sea severa, sin síntomas, ahí vos vas a hacer tratamiento médico. ¿Estamos? Si la estenosis no es severa, o sea, si el área es mayor a 1 centímetro, es una estenosis aórtica moderada. Y si no tenés síntomas, tampoco vas a operar. Entonces, cuando no cumplís criterios quirúrgicos, no vas a operar. Entonces, ¿qué paciente no operarías? A un paciente que tenga una estenosis aórtica moderada, a un paciente que tenga una estenosis aórtica moderada y que no tenga síntomas, que todavía no tenga hipertensión pulmonar, que no tenga la FEI deprimida. No te van a preguntar a quién no operás, sino que te van a preguntar a quién sí operás. ¿A quién sí operás? Operás a la estenosis aórtica severa con síntomas o a la estenosis aórtica severa sin síntomas, pero que tenga la FEI deprimida o que tenga una hipertensión pulmonar. A todos los demás le haces tratamiento médico. Entonces no vas a operar las estenosis aórticas que no sean graves y no tengan síntomas, por ejemplo.
y que todavía no tengan hipertensión pulmonar ni la FEI deprimida. Gracias. De nada, amor. Vos capaz que va al consultorio un paciente por cualquier cosa, vos le ocultás un soplo y lo mandás a un eco. Y en el eco tiene un gradiente de 60. Entonces, ya tiene criterio de estenosis aórtica severa, pero el paciente no tiene síntomas, bueno, pero tiene hipertensión pulmonar y tiene la FEI deprimida, entonces lo vas a tener que operar igual aunque no tenga síntomas. Y ahí vas a elegir si haces TAVI o si haces la cirugía convencional con esternotomía, digamos. Bien, buena pregunta. Estenosis mitral, ¿sí? Otro también bastante vista, ¿sí? No tanto como la estenosis aórtica o la insuficiencia mitral, pero bueno, la estenosis mitral es una estrechez, ¿sí? A nivel del área valvular mitral, ¿sí? ¿Cuándo se tiene que abrir la válvula mitral? Durante la diástole, ¿sí? Entonces, es un trastorno diastólico. Yo tengo acá el corazón y se tiene que abrir la válvula mitral, que es la única bicúspide. Si yo tengo una aórtica bicúspide, eso me va a generar estenosis aórtica, porque todas son trivalvas. La única bicúspide es la válvula mitral. Entonces, se tiene que abrir para que pase la sangre y se llene el ventrículo izquierdo durante la diástole, ¿sí? Entonces, ahí yo tengo una estrechez durante la diástole. Entonces, la estenosis mitral es la estrechez o disminución del área valvular mitral durante su apertura, es decir, durante la diástole, ¿sí? Acá lo bueno es que tenemos el mismo valor, o sea, la estenosis mitral es severa cuando el área es menor a 1 cm², igual que el área aórtica. Entonces, cuando el área es menor a 1 cm², tanto en la válvula mitral como en la válvula aórtica, se dice que es severa, ¿sí? Entonces, la estenosis mitral es una alteración en la apertura de la válvula mitral durante la diástole. La estenosis aórtica era una disminución de la apertura de la válvula aórtica durante la sístole. Entonces acá tengo un problema, no se está abriendo bien la válvula mitral y está estrecha, generando una turbulencia ahí en el paso de la sangre y generándome un soplo. Por otra parte, acá la aurícula es la que tiene que hacer mucha fuerza para vencer esa estrechez. Entonces tenemos una dilatación de la aurícula izquierda. Las aurículas no se hipertrofian porque es bastante finita la masa muscular, entonces se dilatan. Y esas dilataciones lo que generan son fibrilaciones auriculares, ¿sí? Entonces el paciente suele llegar con el soplo que está en el foco mitral, ¿sí? Que no tiene irradiación, pero con la aurícula izquierda dilatada, entonces muchas veces llegan en FA. Hay tanta presión acá a nivel de la arteria, perdón, de la aurícula izquierda, que se va a los pulmones y tienen también hipertensión pulmonar. Todo lo que sea del lado izquierdo, sea mitral, sea aórtico, o sea, del ventrículo izquierdo o de la aurícula izquierda, va a repercutir en los pulmones generando hipertensión pulmonar. Entonces yo tengo una estrechez acá en el área mitral, hace mucha fuerza y se dilata la aurícula izquierda y ese aumento de presión también se va al pulmón generando hipertensión pulmonar. Cuando se dilatan las aurículas suele haber FA. Y bueno, hay una alteración en el llenado, va a disminuir el llenado claramente en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, hay diferentes, digamos, escenarios. Primero, puede llegar un paciente que llegue con insuficiencia cardíaca descompensada y que sea por culpa de esta estenosis mitral. Entonces, ya saben, llega con disnea, con fatiga, y si es tanta la hipertensión pulmonar, ya repercute en el lado derecho, entonces ingurgitación yugular, reflujo,
ascitis, hepatitis, hepatomegalia, edema de miembros inferiores. Auscultan y tienen el soplo de estenosis mitral. O un caso número 2, es un paciente asintomático que va, no sé, al gastroenterólogo, el gastroenterólogo lo revisa bien y ausculta un soplo y le pide un eco. Y en el ecocardio, ustedes ven el área valvular mitral y está disminuida. Cuando el área es menor a 1 centímetro cuadrado, decimos que es severa la estenosis mitral. ¿Qué tiene en la clínica? Bueno, es un paciente que suele tener disnea, porque hemos dicho que como está estrecha la válvula mitral hay mucha presión en la aurícula izquierda y se dilata y esa presión se va a lo que sería el área pulmonar, entonces tienen hipertensión pulmonar. Suelen ser pacientes también que tienen fibrilación auricular por esa dilatación de la aurícula izquierda. Acuérdense que la causa más común de dilatación de la aurícula izquierda es la hipertensión arterial, pero también otra causa importante es la estenosis mitral. Entonces vienen con disnea por la hipertensión pulmonar, vienen con FA por el agrandamiento de la aurícula izquierda, entonces ustedes van a ver en el eco que el área de la aurícula izquierda y el diámetro de la aurícula izquierda están aumentados. Van a medir la presión pulmonar también con el eco y va a estar aumentada. Por eso tienen disnea. Por eso también pueden debutar con un edema agudo de pulmón, porque tienen hipertensión pulmonar. Tienen el soplo, que es un soplo diastólico, que va a estar en el foco mitral y que no se irradia. El de la estenosis aórtica se irradiaba el cuello, este no se irradia. Como es estenosis, es grave. Entonces yo voy a tener, vamos a tener acá el esternón, y acá teníamos el foco aórtico en el segundo espacio intercostal derecho, el foco pulmonar en el segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo. Acá teníamos el foco tricuspidio en el quinto espacio intercostal paraesternal y en la línea medio clavicular el foco mitral en el quinto espacio intercostal también. Entonces acá está el soplo sin irradiación. Y hemos dicho que se daba durante la diástole, ¿sí? Entre R1 y R2 yo tengo la sístole. Entre R2 y R1 yo tengo la diástole. Entonces acá yo voy a tener el soplo que se caracteriza por ser decreciente. Era romboidal el de la estenosis aórtica, ¿sí? Y muchas veces la aurícula izquierda, si es que no está en FA, ¿sí? Si todavía no hay FA, como está agrandada, hace mucha fuerza para vencer esa estrechez, entonces me genera un refuerzo posterior. O sea, se contrae fuerte la aurícula y aumenta el soplito ahí al final porque aumenta el paso de sangre, ¿sí? En la estenosis mitral va a estar hiperfonético R1. Entonces, en la estenosis aórtica estaba hipofonético R2 por la calcificación. Acá generalmente la causa no es la calcificación, entonces se abre poquito la válvula y se cierra fuerte. Y como no está calcificada, hay una hiperfonesis. Como hay una estenosis, puede haber clic o chasquido. El clic se daba en las válvulas sigmoideas. Acá sería chasquido, que se da acá. El chasquido. El chasquido cuando se abre, hace un chasquido. En vez de hacer un clic, hace un chasquido. El clic es de las válvulas sigmoideas. El chasquido es de estas válvulas AB. Entonces tenemos R1 hiperfonético, un chasquido de apertura de esta válvula mitral que está estenosada y un soplo decreciente con refuerzo posterior si es que no hay FA. Si hay FA, ya no hay contracción de la aurícula, entonces no me va a dar este refuerzo posterior. Era un soplo grave que estaba en el foco mitral y que no se irradiaba. Se escucha como un rolido, dicen los libros.
Entonces imagínense, viene un paciente con falla, bueno, lo tengo que internar en la UCO porque está en plan de balance negativo, o sea, le quiero sacar el líquido porque está con rale, edema, incrustación, reflujo, está con ascitis, hepatomegalia, hepatalgia, listo, pero le oculto un soplo, lo dejo en peso seco y le pido un eco. En el eco, el área valvular mitral está disminuida. Si es menor a 1 centímetro cuadrado, ya la estenosis mitral es severa. Le mido el área de la aurícula izquierda y está aumentada. Le mido el diámetro de la aurícula izquierda y está aumentada. Puede ser que esté en FA el paciente. Y le mido la presión pulmonar también con el eco y me da elevada. Esa es una estenosis mitral. No sé qué se me ha caído. Una lapicera. Y acá el pulso también va a estar pequeño. Porque imagínense que se está llenando poco acá porque se está quedando mucha la sangre acá por la estrechez acá. Entonces, el pulso es pequeño, pero es Zeller. No hay ningún impedimento ahí en la válvula aórtica como antes. En la estenosis aórtica, me refiero antes, en la estenosis aórtica que vimos primero. En la estenosis aórtica, el pulso es parvus tardus. Es pequeño y tardado, porque hay poca sangre pasando a la aorta. Y pasa lentamente porque estaba estrecha la válvula aórtica. Acá la válvula aórtica está ok. Entonces a poquitita sangre pasa de una. Por eso es Zeller, porque es poquita y pasa rápido. Pero es pequeño porque se está llenando poco el ventrículo izquierdo. O sea, va a ir bajando la fracción de eyección y aumentando acá la presión pulmonar. Entonces, el tratamiento, lo mismo. Puede ser un tratamiento médico si no cumple con los criterios de severidad. O el tratamiento quirúrgico cuando tenemos una estenosis mitral que sea severa más síntomas. ¿Cuándo es severa? Cuando el área es menor a 1 centímetro cuadrado. ¿Y qué síntomas tienen? Disnea sobre todo, FA. También pueden tener hemoptisis, chicos. A veces aumenta tanto la presión acá que tienen hemoptisis. Entonces el paciente tiene disnea por la sobrecarga pulmonar, hemoptisis porque aumenta mucho la presión, FA porque está agrandada la aurícula izquierda. Entonces la estenosis mitral es severa cuando el área es menor a 1 centímetro cuadrado y si tiene síntomas se opera. O bien si tengo estenosis mitral severa, es decir, el área menor a 1 centímetro cuadrado, más no tengo síntomas, pero tengo hipertensión pulmonar y tengo FA. Entonces, ¿a quién opero? ¿A los severos con síntomas o a los severos que no tienen síntomas, pero ya tienen hipertensión pulmonar o han desarrollado ya agrandamiento tal de la aurícula izquierda que tienen fibrilación auricular? Y acá, la primera línea del tratamiento no es el reemplazo de la válvula, como veíamos en la estenosis aórtica, que directamente se reemplazaba la válvula. Acá la primera línea es la comisurotomía, o sea, se hace una valvuloplastia, no un reemplazo. Cuando es aórtico, se lo reemplaza directamente a la válvula aórtica. Cuando hay una estenosis mitral, se lo corta un poquito. Eso se llama comisurotomía. Y si no se puede hacer, porque la válvula está súper fea, o sea, está muy calcificada, muy desestructurada, van a tener que hacer el reemplazo. Y de nuevo, ¿cuándo usan válvula mecánica? En los jóvenes que pueden anticoagular. ¿Cuándo usan válvula biológica? En los ancianos para no anticoagularlos porque se suelen caer, se suelen quebrar la cadera, suelen ser diabéticos, entonces hacen hipoglucemia, se sincopan. ¿Y qué anticoagulante le dábamos si hacíamos válvula protésica mecánica? Antivitamina K. Antivitamina K. Bien, excelente. Pregunta de examen, antivitamina K y busco un RIN entre 2,5 y 3,5 en estos valvulares mecánicos. Entonces, lo que más se ve es reemplazo de las válvulas aórticas.
La mitral se suele cortar un poquito, se hace una comisurotomía. Esto por todos estudios, chicos, trials, ensayos clínicos, que demuestran que hay mayor mortalidad en el reemplazo de la válvula y por eso se prefiere la comisurotomía. Pero hay un score que se llama score de Wilkins que me dice si me conviene o no reemplazarla. Y hay veces que no se puede arreglar ya esa válvula, entonces sí o sí tiene que hacer reemplazo de la válvula mitral. Y acuérdense que todo conduce a Roma, o sea, casi todos estos pacientes llegan con insuficiencia cardíaca Stevenson B. Entonces, tienen insuficiencia cardíaca Stevenson B, ustedes empiezan a buscar la etiología. ¿Cuáles eran las etiologías principales de insuficiencias cardíacas? La hipertensión arterial, la isquémica, el Chagas, pero también están las valvulopatías. Entonces, en el momento de hacerle el eco, ahí se sabe toda la posta, ¿me entienden? Antes no había ecocardiograma, entonces usaban otros elementos y por eso se describen las formas de los soplos, porque se utilizaban fonendos, es distinto. Entonces, llegan todos bien fallosos, con disnea, reflujo, ingurgitación, bien fallosos, lo dejan en peso seco, le hacen el ecocardio y en el ecocardio ven estas áreas valvulares que están disminuidas, ¿sí? Estenosis mitral, nunca vi aún, sí, insuficiencia mitral o doble lesión, pero estenosis mitral no vi. Y a estos pacientes, en el cuadro agudo, le van a dar diuréticos para sacar el líquido y sí le pueden dar NTG, si le dan las presiones, ¿sí? Y obviamente le van a dar oxígeno si saturan por debajo del 90%. O sea, hagan el tratamiento normal, digamos, común de la insuficiencia cardíaca Stevenson B. O sea, le hacen una vía, diuréticos, vasodilatadores como la NTG, oxígeno si hace falta, como están acostados mucho tiempo, la heparina profiláctica, si son diabéticos le controlan el azúcar, le corrigen con insulina. En la única, digamos, patología que está así con una contraindicación relativa, digamos, la NTG, es en la estenosis aórtica, porque ahí están disminuyendo la precarga, que es lo que necesitan para que siga pasando sangre, para que venza la precarga, haga fuerza contra esa válvula aórtica estenosada, ¿sí? Acá no, acá sí se puede dar NTG. No es tan grave la estenosis mitral como la aórtica, porque no depende el flujo sanguíneo tanto de la mitral como de la aórtica. Bien, eso es lo más importante. Entonces, estenosis aórtica, un paciente con síncope, angina y disnea, síncope, angina y disnea, con el soplo en el foco aórtico que se va al cuello. Grave, un soplo sistólico que puede tener clic de apertura, R4, y tiene hipofonesis en el R2 y un pulso parvus tardus. Ahora, estenosis mitral, pacientes que vienen con falla cardíaca, que tienen el soplo en el foco mitral que no se irradia, un soplo grave diastólico, en donde puede haber un chasquido de apertura. Hay mucha sobrecarga en la aurícula izquierda, entonces se agranda, hacen FA, hacen hipertensión pulmonar, hemoptisis, ¿sí? ¿Y cuándo lo operan? Cuando sea severo más síntomas o cuando sea severo y no tenga síntomas, pero tenga esa hipertensión pulmonar y ya haya desarrollado la FA. En la estenosis aórtica, ¿cuándo operaban? Cuando sea severa con síntomas o cuando sea sin síntomas, pero ya tengan hipertensión pulmonar o una FEI menor al 50%. ¿Cómo hacen? Bueno, se prefiere en la estenosis aórtica el reemplazo aórtico, con TAVI o con cirugía convencional, con válvula mecánica o protésica. Y si es mecánica, lo anticoagulo con antivitamina K, teniendo un RIN entre 2,5 y 3,5. En cambio, en la estenosis mitral se prefiere hacer valvuloplastia, comisurotomía. Y si no se puede, porque está muy desestructurada la válvula, hacen el reemplazo. ¿Con qué? Lo mismo. Pueden hacer válvula mecánica o válvula biológica. No hay un TAVI para la mitral, ¿sí? El TAVI es para la aórtica. Bien. Luego tenemos lo que sería la insuficiencia mitral. También es bastante común,
pero se da de manera secundaria a los agrandamientos del ventrículo izquierdo, ¿sí? La insuficiencia mitral, ¿sí?, es la incapacidad de la válvula mitral de cerrarse correctamente durante, acuérdense, si hablamos de insuficiencia mitral, se tienen que cerrar para que no regurgite la sangre durante la sístole. Entonces, estenosis aórtica en la sístole, insuficiencia mitral en la sístole, ¿sí? No de memoria, sino entendiéndolo, ¿sí? Yo tengo acá la válvula mitral o bicúspide, que tiene que cerrarse, tienen que estar las dos válvulas cerradas cuando se contraigan los ventrículos durante la sístole, para que la sangre pase a la arteria pulmonar y para que pase a la arteria aorta. Pero acá hay algún problemilla, entonces no se cierra bien durante la sístole, la válvula mitral, entonces regurgita la sangre mientras están llenando las aurículas, ¿sí? Porque están relajadas las aurículas, lo que se están contrayendo son los ventrículos. Entonces, regurgita la sangre, pasa por acá, entonces me genera un soplo, mientras se están llenando las aurículas, entonces hay una sobrecarga de la aurícula izquierda, que se termina agrandando y puede generar una FA. Y acá vamos a tener el soplo por esto, digamos, porque está regurgitando la sangre. ¿Eso qué hace? Que se ultra remil llene la aurícula, porque se está llenando desde las venas pulmonares y desde lo que le vuelve del ventrículo. Y luego, durante la diástole, va a estar tan llena la aurícula porque ha recibido desde las válvulas pulmonares y ha recibido del ventrículo porque no estaba bien cerrada, que en la diástole se va a abrir esa válvula y toda esa sangre va a caer. Hay un montón de sangre que está cayendo. No sé, mi amor, golpea la puertita ahí. Y esa sobrecarga de volumen va a hacer que haya un R3 y un agrandamiento del ventrículo izquierdo. Espérenme un ratito, chicos. Carta circular. ¿Quería el baño? Bueno, prendo la luz. Chao, muy bien. ¿Querés yogur, hija? Hija, ¿querés yogur? Bueno, espera un rato, ya que terminas y un cafecito con la mamá. Bueno, entonces, imagínense que la aurícula se ha llenado desde las venas pulmonares y desde el VI, una banda, ¿entienden? Entonces está muy llena, muy llena, muy llena y muy agrandada. Acuérdense por la ley de Franz Starling, cuanto más se estira una cavidad, más fuerte se contrae al principio, después se cansa, digamos. Entonces todo ese volumen cae y choca contra el VI al inicio de la diástole, generando el R3 por sobrecarga de volumen. R4 era por hipertrofia del ventrículo izquierdo, R3 por sobrecarga de volumen, y termina agrandándose el ventrículo izquierdo igual que la aurícula izquierda, ¿sí? Entonces hay bastante sangre, pero que regurgita durante lo que sería la sístole y durante la diástole vuelve a caer un montón de cantidad de sangre, ¿sí? Acá tenemos entonces en la insuficiencia mitral una incapacidad de la válvula para que se cierre. Como no se cierra bien, regurgita la sangre, se llena un montón de sangre la aurícula izquierda, se termina agrandando, se llena un montón de sangre que después cae en la diástole y esa caída choca contra el VI al principio de la diástole y tenemos un R3 por sobrecarga de volumen. Entonces tenemos un soplo más un R3, ¿sí? Y puede generar una fibrilación auricular
ese agrandamiento de la aurícula izquierda. Entonces, bueno, son pacientes que suelen llegar con falla cardíaca, ¿sí? O sea, ya saben, disnea, rales crepitantes, ingurgitación yugular, reflujo, edema de miembros inferiores, ¿sí? Entonces ustedes tienen que hacerle un balance hídrico negativo, poniéndole diurético, poniéndole NTG, poniéndole oxígeno si hace falta, ¿sí? Y viendo lo demás, si es diabético corrigiendo el azúcar, poniéndole heparina profiláctica, y claramente si está en FA, tienen que anticoagularlo, ¿sí? Y lo anticoagulan con lo que quieran, pueden anticoagularlo con enoxaparina mientras está internado, lo pueden anticoagular con antivitamina K, con nuevos anticoagulantes orales, porque todavía no le hemos reemplazado la válvula, ¿sí? Ahora, específicamente, estos pacientes con insuficiencia mitral van a tener un soplo en el foco mitral que típicamente se va a la axila. Y es, como les dije, un soplo que se da durante la sístole. Entonces tenemos un soplo sistólico bien localizado es típico, ese es el más fácil de distinguir, creo, en la clínica, porque ustedes ocultan un soplo que se va a la axila izquierda, ¿sí? Entonces, ese soplo es sistólico, se va a la axila, como es insuficiencia, tiene un tono agudo, ¿sí? Tiene un tono agudo y es un soplo que se escucha así, como aspirativo, en el foco mitral yéndose a la axila. Como es sistólico, lo voy a tener entre R1 y R2, ¿sí? Entre R1 y R2 era la sístole. Acá no voy a tener ni clic ni chasquido, porque los clics y los chasquidos eran de estenosis. Y acá tenemos una insuficiencia que se da durante la sístole, ¿sí? Es un soplo que se le dice de forma rectangular, que suele abarcar toda la sístole, o sea, suele ser holosistólico. Acá en la insuficiencia no se cierra bien la válvula, entonces hay hipofonesis de R1. Entonces, en la estenosis no se abría bien, pero acá, en la insuficiencia, no se cierra, no hay un cierre. Entonces, como no coaptan las valvas, no hay ruido, o hay afonesis o hipofonesis de R1. Y hemos dicho que esa sobrecarga de volumen me puede dar un R3, ¿sí? El R3 está justito acá después de R2, al inicio de la diástole. Entonces, si viene taquicárdico el paciente, van a escuchar un ritmo de galope. Tuc, 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 por el exceso de volumen. Entonces, viene un paciente con falla cardíaca, Stevenson B, pero le ocultan un soplo en el foco mitral. Ese soplo se va a la axila. Y también se tienen que acordar en la teoría que tenía forma romboidal, que era agudo, que tiene un timbre aspirativo. Lo dejan en peso seco y ahí, ¿qué le piden? El ecocardiograma. Bien, hay que pedir el ecocardiograma, ¿sí? Entonces, este paciente que viene con falla cardíaca y que tiene el soplo, otros síntomas que pueden tener antes, bueno, disnea sobre todo, por toda esta sobrecarga en la aurícula izquierda, van a tener una hipertensión pulmonar, entonces la disnea es el síntoma principal en la insuficiencia mitral. También pueden tener hemoptisis por esa hipertensión pulmonar. De todas maneras, la hemoptisis es mucho más frecuente en la estenosis mitral, porque ahí aumenta más todavía la presión, ¿sí? Puede ser un paciente que desarrolle FA también. Acá, el pulso suele estar pequeño cuanto más grave sea, porque en la sístole más sangre va a regurgitar. Entonces puede haber un pulso que sea pequeño y Zeller, igual que en la estenosis mitral, pequeño y Zeller, ¿sí? Y le van a pedir el eco, muy bien, le van a pedir el ecocardiograma. Y ahí lo que se mide es el volumen
de regurgitación. Tienen que medir el volumen de regurgitación, ¿sí? Es importante que se acuerden que el corte es 30%, o sea, si el volumen de regurgitación es mayor o igual al 30%, sí o sí es severo. Entonces, ustedes van a agarrar, van a tener el eco, y con el eco se va a medir de la cantidad total acá de sangre, del total que hay, cuánto regurgita. Y si regurgita más o igual al 30%, va a ser una insuficiencia mitral severa. También pueden medir el área regurgitante, que no importan esos valores, pero bueno, ustedes tienen que ir sabiendo por la fisiopatología. Si tienen una estenosis aórtica, van a medir el área valvular durante la sístole. Si tienen una estenosis mitral, van a medir cuánto es el área valvular durante la diástole. Acá pueden medir cuánto regurgita y también cuánto es el área que me queda abierta, ¿me entienden? Que debería estar cerrada. Y también un criterio de severidad es la cardiomegalia y la FEI. Entonces acá no quiero que se sepan de memoria esos valores porque es un montón y es todo de ecocardiograma, pero ustedes miden la severidad midiendo cuánto está regurgitando, cuánto es el área ahí que permanece abierta, cuáles son los diámetros del VI, tanto el diámetro en diástole como el diámetro en sístole. Si yo ya tengo dilatación, si ya tengo la FEI deprimida, y seguramente hay que operarlo. Entonces, el tratamiento en el cuadro agudo, como siempre, un balance hídrico negativo, chicos. Sacarle el líquido con diurético, darle NTG si le dan las presiones, darle oxígeno si desatura, controlar que orine por lo menos 100 mililitros por hora, que vaya bajando de peso. Después le van a ir agregando otros fármacos. Ya saben, si está la FEI deprimida, tienen que agregarle la espironolactona, la DAPA o la empagliflozina. No están tan estudiados en estos valvulares, pero sí le damos, ¿sí? Y si hace falta, el tratamiento quirúrgico. Entonces, el tratamiento puede ser médico, y el tratamiento que ya sabemos de la insuficiencia cardíaca. Los 4 fantásticos, si estaba la FEI deprimida, y si no, van viendo que le van dando, pero sobre todo los ARNI y los beta bloqueantes. De ahí la espironolactona si la FEI está deprimida, y la dapagliflozina o la empagliflozina siempre, ¿sí? Tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. ¿A quiénes van a operar? Insuficiencia mitral severa, es decir, cuando tienen ese volumen regurgitante del 30% o más síntomas, o bien insuficiencia mitral severa que no tenga síntomas, pero que ya tenga una FEI disminuida, que tenga FA o que tenga hipertensión pulmonar. Entonces, si yo tengo una insuficiencia mitral severa, es decir, la regurgitación es mayor o igual al 30%, el área regurgitante está disminuida y el paciente tiene síntomas, es decir, disnea, hemoptisis, puede desarrollar algún edema agudo de pulmón, ¿sí? Voy a tener que operar. O si es severa, o sea, tiene la regurgitación mayor o igual al 30% o el área regurgitante disminuida y no tiene síntomas, pero ya está deprimiendo la FEI, tiene FA o hipertensión pulmonar, es decir, una presión arterial pulmonar mayor a 20, ¿sí? Mayor a 25. Esa hipertensión pulmonar, cuando yo mido la presión pulmonar con el eco y está mayor a 25 milímetros de mercurio, ya tienen que operarlo a este paciente. Y bueno, acuérdense, viene con falla, oculta en el soplo, en foco mitral que se va a la axila.
La estenosis mitral no se propagaba, no se irradiaba, perdón. Tienen un paciente que tiene este soplo durante la sístole, le hacen el eco, ven que regurgita, miden ese volumen, miden el área regurgitante, ¿sí? Sobre todo el área regurgitante cuando es mayor a 0,4 centímetros cuadrados, eso ya es severo. También en vez de medirlo con porcentaje, puede medirlo con el volumen. Cuando el volumen regurgitante es mayor o igual a 0,5 centímetros cúbicos, que serían 0,5 mililitros, ya también es severo. Entonces, bien fácil las estenosis, porque se tienen que aprender un número. La estenosis aórtica, ¿Calián? ¿Qué ha pasado? Perdón, chicos. Cuando la estenosis aórtica, el área era menor a 1 centímetro cuadrado, o cuando la estenosis mitral era menor a 1 centímetro cuadrado, ya era severa. Y el gradiente. Cuando el gradiente medio en la estenosis aórtica sea mayor o igual a 40 milímetros de mercurio, ya es severa. Acá un poquito más difícil. ¿Cómo calculan la insuficiencia mitral y cuándo dicen que es severa? Cuando el volumen regurgitante es mayor o igual al 30% del total del volumen que había en el VI, o cuando el volumen es mayor a 0,5 mililitros, que es lo mismo 0,5 centímetros cuadrados. O cuando el área regurgitante es mayor a 0,4 centímetros cuadrados. Ahí es severo y tienen que operar si hay síntomas, o si no hay síntomas, operan igual si la FEI está deprimida, si hay una FA o hay hipertensión pulmonar. ¿Cuándo decimos que hay hipertensión pulmonar? Cuando la PAP, o sea, la presión arterial pulmonar, es mayor a 25 milímetros de mercurio. Bien. Y luego tenemos lo que sería la insuficiencia aórtica, ¿sí? La insuficiencia aórtica es la incapacidad de la válvula aórtica para cerrarse durante la diástole. Entonces ustedes tienen que pensar, ¿cuándo tiene que estar cerrada la válvula aórtica? En la diástole, ¿sí? Tiene que estar cerrada. ¿Para qué? Para que se llene. ¿Estamos? Entonces, en la insuficiencia aórtica, yo no puedo cerrar la válvula aórtica durante lo que sería la diástole, porque ahí tiene que estar cerrada. Eso sucede en la insuficiencia aórtica. Y bueno, las causas a veces son dobles lesiones, o sea, puede tener una doble lesión aórtica, puede tener una calcificación que impida la apertura y el cierre, por ejemplo. O puede ser una válvula aórtica bicúspide, que no se cierre bien, ¿sí? En esta insuficiencia aórtica, lo que más destaca en el paciente, chicos, es una alta presión diferencial. Eso es lo más importante. Por ejemplo, si ven un paciente que tiene 150-40, 160-30, 180-70 o menos, capaz que 180-50, esas son altas presiones diferenciales, o sea, aumenta mucho la presión sistólica y disminuye la diastólica, aumenta mucho la sistólica, disminuye la diastólica. Eso es típico y es pregunta de examen de insuficiencia aórtica. Ustedes acuérdense que van a tener el corazón, ¿sí? Y durante la sístole, yo tengo que tener cerradas estas válvulas y abiertas las de abajo para que pase la sangre. En cambio, en la diástole, tiene que ocurrir el llenado del ventrículo izquierdo. Entonces, estas válvulas de arriba tienen que estar abiertas para que pase la sangre. Y estas válvulas de acá tienen que estar cerradas para asegurar
que se llene el ventrículo izquierdo y se llene el ventrículo derecho. Eso pasa normalmente. Pero yo acá algo tengo mal, capaz que tengo una válvula bicúspide o está calcificada, entonces no está bien cerrada, está abierta. Y acá hay mucha presión en la arteria aorta, porque acaba de ser la sístole, entonces pasó mucha sangre, entonces regurgita la sangre. Entonces ahora el ventrículo izquierdo se está llenando desde arriba, desde la aurícula, porque está en diástole y es lo que ocurre normalmente, pero también está regurgitando desde la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué pasa con el VI? Tiene una sobrecarga de volumen y se dilata, se dilata, se dilata y por eso tiene cardiomegalia el paciente, ¿sí? Hay una sobrecarga de volumen porque se está abriendo, perdón, se está llenando desde arriba, desde las aurículas y desde abajo. Toda esa sangre, imagínense que se llena un montón el ventrículo izquierdo, porque se ha llenado desde arriba y desde abajo, se abre después la válvula bien. Entonces, todo ese masacote de sangre pasa a la arteria aorta y la arteria aorta se termina agrandando. Entonces, cuanto más agrandada esté la arteria aorta, peor va a ser el pronóstico para el paciente y van a tener que reemplazar no tan solo la válvula, sino también que van a tener que reemplazar la arteria aorta. Esa cirugía se llama Bentall de Bono. Reemplazan la válvula y la aorta ascendente, o sea, el arco, digamos. Entonces, lo principal, estos pacientes, bueno, ¿cómo vienen? Y vienen con falla cardíaca, ¿sí? Por la cardiomegalia que tienen. Vienen con falla cardíaca, con disnea, con rales crepitantes, con fatiga, auscultan un soplo. El soplo de la insuficiencia aórtica se ausculta en el soplo aórtico accesorio, acá. Acá está el soplo de la insuficiencia aórtica y se propaga hacia abajo. ¿Dónde está el foco aórtico accesorio? En el tercer espacio intercostal izquierdo. Entonces, la estenosis aórtica se auscultaba en el foco aórtico. La insuficiencia aórtica en el foco aórtico accesorio, que es el foco de Erb, este. Y el soplo se va para abajo. Como es insuficiencia, es un soplo agudo que es decreciente. Y que se propaga por la línea paraesternal hacia abajo. ¿Qué es lo más característico, además de que viene con síntomas y signos de falla izquierda este paciente? La presión diferencial. Mucha presión sistólica y poca presión diastólica. ¿Por qué? Porque imagínense que se ha llenado tanto, tanto, tanto el VI que pasa toda esa sangre y se llena durante la sístole la arteria aorta, por eso aumenta muchísimo la presión. Ese pulso es un pulso que se llama pulso saltón, ¿sí? Es un pulso que está aumentada su amplitud, o sea, es un pulso amplio y Zeller. Ustedes lo palpan al paciente y hace boom, boom, boom. Un montón, es de alto gasto, ¿me entienden? Mucho. Entonces, llega el paciente con insuficiencia cardíaca, bien izquierda, rales, disnea, fatiga. También puede ser derecha, claramente, pero más izquierda. Le ponen el monitor y ven que tiene muy alta la presión sistólica y muy bajita la diastólica. Le auscultan un soplo en el foco aórtico accesorio que se va para abajo. Y es un soplo decreciente. ¿Y por qué tiene tanta presión sistólica? Porque ha habido un súper llenado del VI, entonces pasa mucha cantidad de sangre a la aorta. Y durante la diástole la sangre está regurgitando. Entonces, por eso baja la presión diastólica y sube la sistólica. Además, como se estira tanto, la arteria aorta suele haber una vasodilatación, refleja en todo el cuerpo, entonces eso baja la presión diastólica todavía más. Entonces viene con falla cardíaca el paciente, con el soplo, con la alta presión diferencial, muy elevada la sistólica y poco la diastólica, le ven en la placa alta cardiomegalia, ¿sí?
Se agranda tanto que muchas veces termina desarrollando el paciente insuficiencia mitral, porque se agranda el VI, entonces ya no coaptan las valvas, digamos. Y el paciente, bueno, tiene muchos signos, vieron en semio, por ejemplo, el signo del martillo de agua, ¿sí? Ustedes palpan el pulso y lo sienten bien saltón, levantan el brazo y sigue bien saltón, no disminuye. Además del pulso del martillo de agua, puede tener, por ejemplo, el signo de Muset, que es el signo salutatorio, ¿sí? En el signo salutatorio de Muset ustedes ven cómo hay también un baile arterial. Los pacientes suelen estar adelgazados, porque son pacientes que tienen ya caquexia cardíaca, cuanto más avanzado, más interferones y necrosis tumoral alfa se liberan, entonces más va bajando de peso el paciente, entonces tiene el cuello bien flaco y se ve boom, 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 la carótida full. El signo de Muset es el movimiento de la cabeza acompañando a ese baile arterial, ¿sí? El del martillo de agua también se llama signo de Corrigan. Y después tienen un montón, tienen un signo que se llama signo de Quinque, que ustedes ven la uña del paciente, el lecho unguial, y ven abajo cómo late, o sea, hay un latido grande debajo del lecho unguial. Lo que nosotros hacemos es poner una linterna del teléfono abajo y ven cómo late, realmente se ve. Bueno, y así hay un montón. El signo de Müller, ¿sí? El signo de Müller es la úvula, ¿sí? En la garganta, cómo se mueve. Todo esto por el alto gasto que tiene el paciente. Yo tengo un video de un paciente que tenía insuficiencia aórtica, ya lo voy a mandar por el grupo, yo le he pedido permiso al señor Marcelo, a él le encanta. Y ahora justo está internado en el piso de clínica, chicos, entonces estaría genial, pero súper genial, que se lleguen el jueves o el miércoles a verlo, porque es de libro, y justo está internado. A él le tienen que reemplazar la válvula, pero sería genial que lo vayan a ver, porque él se presta, es repiola para que lo revisen. Bueno, justo acá no tengo el video, no sé a dónde andará. Después le voy a mandar, pero bueno, acá está. Después les paso el apellido y él es re buenito, así que seguramente lo va a tener, pero tiene un soplazo importante, tiene alta presión diferencial. Una posta que es impresionante, el paciente es de libro, digamos. Uy, justo se ha puesto la fotito de la calle, ¿ves? Miren cómo le late, impresionante. Ya les pongo de nuevo. ¿Ven? Ese es el baile arterial. Se nota en los dos lados, más del lado derecho, capaz que porque hay más luz nomás. Pero bueno, ese es el baile arterial. Él no tiene otras cosas, ¿no? Eso es muy de libro, muy de semio, realmente no se ve todo eso. Lo que más van a hacer es ver la presión diferencial, ocultar el soplo, ¿sí? El soplo en el foco aórtico accesorio que se va hacia abajo, ¿sí? Y van a ver si el baile arterial y no se ve lo demás, ¿sí? Después también hay un signo que se llama signo de Becker, en donde ustedes le ven la retina y ven cómo pulsan los vasos de la retina. El signo de Müller era el de la úvula, el signo de Quinque, el de las uñas, ¿sí? Hay un montón, pero bueno, no los tienen que saber. Le van a preguntar seguramente el baile arterial y el signo del martillo de agua, ¿sí? En el signo del martillo de agua es el llenado enérgico, ¿sí? De las arterias. Muy, o sea, muy amplio en la sístole y cae rápido en la diástole. Ya saben, mucha presión sistólica por la cantidad de sangre que va hacia la arteria aorta y la diastólica disminuye porque está regurgitando la sangre, ¿sí? Y además hay una vasodilatación refleja. Entonces este paciente, cuando esté en peso seco, le van a pedir el ecocardiograma.
Entonces, llega con falla cardíaca, ¿sí? Todo lo que ya saben, rales crepitantes, pueden tener edema agudo de pulmón, disnea, fatiga. Si ya hay hipertensión pulmonar, también complica el lado derecho, entonces tienen incurgitación yugular, reflujo, hepatomegalia, hepatalgia, edema. ¿Qué van a hacer? Le van a hacer un balance hídrico negativo. ¿Con qué? Con diuréticos, con NTG, con oxígeno si hace falta, con heparina profiláctica porque va a estar acostado el paciente, si es diabético le tratan la glucemia, ¿sí? Y cuando está en peso seco le piden el eco. ¿Qué me dirían acá? La regurgitación que hay, el Bien, volumen. excelente, muy bien, excelente. Pueden medir el volumen regurgitante, el área regurgitante y lo más importante, la aorta, porque se dilata, ¿sí? Entonces se termina dilatando la arteria aorta y eso es lo que termina haciendo que lo operen al paciente, ¿sí? Entonces es muy importante pedirle el ecodoppler. También la FEI, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes han visto que se termina dilatando el VI porque se llena desde arriba y desde la arteria aorta. Entonces la FEI empieza a deprimirse, ¿sí? Es importante medir la FEI, es importante medir los diámetros del VI, porque si hay cardiomegalia es otro criterio de severidad, ¿sí? El reflujo, o sea, el volumen regurgitante, ¿sí? Pero sobre todo el diámetro de la aorta. El diámetro de la aorta es importante para saber si es operable o no, ¿sí? Se van a fijar que el diámetro de la arteria aorta, si es mayor a 35, ya se encuentra dilatada. 35 milímetros ya se encuentra dilatada y va a ser un criterio de severidad, ¿sí? Entonces eso quiero que sepan. Cuando la insuficiencia aórtica es severa, cuando ya está dilatada la aorta, cuando el diámetro de la aorta por el ecocardiograma es mayor a 35 milímetros. Ahí va a estar dilatada, ¿sí? Y el tratamiento, como siempre, médico o quirúrgico. ¿Cuándo van a hacer la cirugía? Cuando tengan una insuficiencia aórtica severa, es decir, cuando tengan una dilatación de la arteria aorta, más síntomas. O bien, cuando tengan una insuficiencia aórtica severa, es decir, el diámetro de la aorta sea mayor a 35 milímetros de mercurio y no tengan síntomas, pero ya tengan la FEI deprimida o tengan un diámetro diastólico del VI mayor a 70 o un diámetro sistólico del VI mayor a 50. Entonces, vamos a repasar. La estenosis aórtica, la primera que hemos visto, ¿cuándo era severa? Cuando el área era menor a 1 centímetro cuadrado. Y si tiene síntomas, ustedes operan, ¿sí? Y si no tiene síntomas, pero tienen FEI deprimida o hipertensión pulmonar, operan. ¿Qué preferimos? El reemplazo de la válvula aórtica. No la valvuloplastia, sino el reemplazo. Luego hemos visto estenosis mitral. En la estenosis mitral, también, ¿cuándo era severa? Cuando el área era menor a 1 centímetro cuadrado. Y operan cuando es severa más síntomas o cuando no tienen síntomas, pero tienen FA o hipertensión pulmonar. O la FEI empieza a deprimirse. Luego hemos visto insuficiencia mitral. ¿Cuándo era severa? Cuando el volumen regurgitante era mayor a 30% o mayor a 0,5 mililitros. O el área regurgitante era mayor a 0,4 centímetros cuadrados. Ahí operan si hay síntomas y si no hay síntomas, operan si hay FA o hipertensión pulmonar o la FEI deprimida. Y la última, insuficiencia aórtica. ¿Cuándo es severa? Cuando es grande el volumen regurgitante, el área regurgitante también, pero sobre todo cuando la arteria aorta esté dilatada, o sea, sobre su valor normal, que es hasta 35 milímetros. Y en ese caso muchas veces se tiene que reemplazar la válvula aórtica junto con la aorta. Entonces ustedes ponen la válvula que viene, se llama tubo valvulado.
porque viene el tubo más la válvula. Y la cirugía se llama ventral de Bono, reemplazan la válvula y la aorta. Muchas veces eso también se hace en el síndrome de Marfan, ¿sí? Que es un síndrome genético donde tienen también una alteración en la válvula aórtica. Entonces, ¿cuándo es severa? Cuando el diámetro aórtico es mayor a 35 milímetros y con síntomas opera, no sin síntomas, pero con fe deprimida por esa dilatación o con diámetros mayores a 70, 50, hay que operar. Y también se prefiere el reemplazo de la válvula aórtica. En cambio, era la plastia de la válvula mitral. Algo que no les he dicho, que preguntan, la estenosis mitral da muchísima hipertensión pulmonar, por eso también da a veces hemoptisis. Y muchas veces es tal la presión pulmonar que repercute tanto en el corazón derecho, que el corazón derecho tiene que hacer mucha fuerza para vencer a esa presión pulmonar. Entonces, como hace mucha fuerza, primero se cierra la válvula aórtica y después se cierra la válvula pulmonar. Eso se llama desdoblamiento de R2. Entonces, si le preguntan, ¿cuándo hay desdoblamiento del R2? Bueno, suele haber desdoblamiento del R2 cuando hay mucha presión en el lado izquierdo o en el lado derecho. Si hay mucha presión en el lado izquierdo, se va a cerrar después la válvula aórtica. En este caso hay mucha presión en el lado derecho, entonces se cierra después la válvula pulmonar, porque hace más fuerza, más fuerza, más fuerza, hasta que termine de pasar la sangre, después se cierra. Eso se llama desdoblamiento de R2. Y hasta a veces aumenta acá el ruido, o sea, puede haber una hiperfonesis de R2, porque se cierra muy fuerte por esa hipertensión pulmonar que hay. ¿Cuándo hay hipertensión pulmonar? Cuando la PAP es mayor a 25, o sea, la presión arterial pulmonar es mayor a 25. Ahora, por ejemplo, ¿qué encontrarían en el electrocardiograma en una estenosis aórtica? Piense. ¿Qué había en la estenosis aórtica? ¿Cómo estaba el ventrículo izquierdo? Hipertrofiado. Está hipertrofiado, claro. Bien. Hay hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué podrían encontrar en el electrocardiograma? Pueden encontrar, por ejemplo, el eje desviado hacia la izquierda, o sea que ABF esté negativo y D1 esté positivo. Pueden encontrar un Sokolov mayor o igual a 35, porque tienen sobrecarga del VI. Pueden encontrar también muchas veces un punto J elevado, ¿sí? Cuando hay sobrecarga del ventrículo izquierdo en la estenosis aórtica, van a tener el eje desviado a la izquierda y van a tener un Sokolov mayor o igual a 35. Eso es lo más importante que tienen que contestar. Esos son los signos de sobrecarga, ¿sí? Muchas veces también sube el punto J, pero es de sobrecarga, no es de infarto con elevación del ST, ¿sí? Después, por ejemplo, eso es lo que más le van a preguntar, porque insuficiencia aórtica les da cardiomegalia, raro. Y si, por ejemplo, ustedes tuvieran Chagas, eso genera dilatación. Y la dilatación me puede dar una insuficiencia mitral severa secundaria. O sea, ustedes pueden tener un paciente chagásico que agrande tanto, tanto, tanto el ventrículo izquierdo que queden muy separadas las paredes, entonces no se cierra bien. Entonces, muchas veces tienen insuficiencia mitral por Chagas. Y acuérdense que en el Chagas encuentran bloqueo de rama derecha más
hemibloqueo anterior izquierdo o hemibloqueo posterior izquierdo. ¿Qué le van a preguntar a ustedes? El bloqueo de rama derecha, que era en B1 y en B2, encontraban R' seguida de onda T negativa. Y en B5 y en B6, D1 y ABL tenían la S empastada. Entonces acuérdense que muchas veces las insuficiencias mitrales, sobre todo, son secundarias al gran agrandamiento que tiene el BI por otra causa. Capaz que está agrandado primero y después se da la insuficiencia mitral, secundaria. Lo bueno es que el ecocardiograma les dice, el ecocardiograma le va a decir, ¿hay una insuficiencia mitral primaria o secundaria? Primaria es cuando el daño está en la válvula y secundaria es cuando se agranda el corazón, entonces no permite que coapten las válvulas. Las valvas, perdón. ¿Hay alguna pregunta, chicos? No, Maca. Bien, lean, ¿estamos? Me tendrían que haber dicho lo de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿estamos? Tienen que leer más o vean las clases anteriores. Eso es pregunta de examen. Yo obvio que les voy a decir lo que me parece. Entonces, yo quiero que aprueben, ¿no? Yo quiero que les vaya de 10, ¿sí? De 20. Entonces, tienen que leer el librito de electrocardiograma, tienen que leer las clases. Tampoco quiero que, a ver, no le voy a mandar a leer el libro de clínica completo, me parece un montón, ¿entienden? Es un montón el libro de clínica, más que tiene que hacer Neumo y Nefro, un montón, pero sí lean las teóricas de la cátedra y acuérdense, signos de sobrecarga del ventrículo derecho. Podemos tener bloqueo de rama derecha, el signo de S1QT3, podemos tener el eje desviado a la derecha, como les he dicho, perdón, y si tienen sobrecarga del ventrículo izquierdo, el eje desviado a la izquierda y el Sokolov. El Sokolov les van a tomar. Tienen que sumar los cuadraditos de B1 y de B6. Y ahí le tienen que dar 35 más, ¿sí? Aprovechen hoy para estudiar. Bueno, bellezas, nos vemos recién el martes, porque yo el lunes tengo guardia. ¿Estamos? Dale, Maca. ¿Qué Listo. temas vemos el martes?